quiero medir es la posición angular y la velocidad angular de este tema. Ella podría ser la altura. No, la altura no me interesa, solo es la posición. Sería implícito. Claro. Siendo así, nosotros vamos a tener esta masa en movimiento, ¿no es cierto? Al aplicar la fuerza, esta masa se ha desplazado hacia esa posición con una velocidad que le vamos a llamar una velocidad. Dije que era teta y el otro es. Teta punto. Pero sin el otro. La velocidad angular. Definamos entonces lo que es el lagrangiano, que es T menos 1. ¿Tenemos una masa en movimiento aquí? Sí. Evidentemente sí, ¿no es cierto? Es la masa m. Esto entonces es un medio de la masa por la velocidad v al cuadrado. ¿Hay otra masa en movimiento aquí? No. Ya no. Esto es toda la energía cinética que hay en el sistema. Menos, hay energía potencial aquí. Energía potencial gravitacional sí, energía potencial elástica no, ¿no es cierto? Entonces, esta masa se ha desplazado desde aquí hasta acá, en una altura h. Y debido al efecto de la gravedad, esta masa va a tender a volver a su posición original, ¿no es cierto? Es decir, esto de aquí va de nuevo a moverse hacia acá. Esa energía potencial se va a convertir en cinética, por eso hay energía potencial gravitacional. Esa energía potencial gravitacional queda definida como el producto de la masa por la gravedad y por la altura h. ¿Sí está claro hasta aquí? Luego tenemos la función de disipación. Esto es un medio de todo lo que disipa potencia aquí. El elemento que hace que se disipe potencia en un sistema es el amortiguador. ¿Hay amortiguador aquí? No. Entonces esto es cero. Las fuerzas o torques nos entregan potencia al sistema. La fuerza que entrega potencia es la fuerza F minúscula. ¿Por qué velocidad? La velocidad. La velocidad debe estar alineada con la fuerza F. Esta sería, como tiene esto de aquí, es una fuerza curva, está alineada con teta. Si fuera una fuerza así, ahí sí sería por X puntos. Teta punto es la velocidad angular. Teta punto es la velocidad angular. No hay ninguna otra fuerza adicional en el sistema, entonces aquí ya tenemos todo. ¿Está claro hasta aquí? Ahora bien, vamos a evaluar estas partes, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho que todos los elementos del lagrangiano y de la función de disipación deben estar en función de los estados teta y teta punto. En la función de disipación no tenemos problema porque la fuerza ya depende de teta punto, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no tenemos que hacer nada más. Ahora acá, el un medio es un medio siempre. ¿La masa m varía con el tiempo o no? No, ¿no es cierto? Es constante. Pero esta velocidad, sí, porque esta velocidad alcanza su punto máximo, luego se detiene, luego regresa, esto sí varía con el tiempo. Entonces, esta velocidad v debe ser función de teta o teta punto. Dijimos que la masa es constante, pues la masa entonces se quedará como m. La gravedad es algo que varía con el tiempo, No. tampoco, es constante. Pero la altura sí, ¿no es cierto? Porque la altura va variando de forma infinitesimal hasta llegar a su altura máxima y luego regresará acá. Por lo tanto, la altura también será función de teta y teta punto.
Entonces, lo que a nosotros nos corresponde ahora es encontrar la velocidad como función de los estados y la altura como función de los estados también. Si ustedes se fijan en este gráfico de aquí, esta velocidad va a tener una componente en x, que le vamos a llamar x punto, y una componente en y, que le vamos a llamar y punto. Asimismo, nosotros podemos darnos cuenta de que la masa desde su posición inicial se ha desplazado una distancia x. Hasta llegar acá. Y asimismo, desde el sistema de referencia hasta la posición final de la masa, nosotros podemos medir una posición y. Eso es lo que podemos nosotros ver en el gráfico. ¿Sí está claro hasta aquí? En este triángulo, ¿qué es x? Cateto opuesto. Cateto opuesto de... Exacto. Este es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se puede decir... Exacto, ¿no es cierto? El seno del ángulo θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es E. Y de aquí nosotros podemos decir que x es igual a L por el seno de θ. Asimismo, podemos decir que el coseno del ángulo θ es y sobre L. Y de aquí tenemos que y es igual a L coseno de θ. ¿Sí está entendido hasta aquí? Si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, x y y, ya podemos encontrar x punto y y punto. Entonces, aquí nosotros derivamos con respecto al tiempo y encontramos x punto. Y x punto es L por θ punto por el coseno de θ, con signo más o menos. Más. Lo mismo acá. Y punto es igual a L θ punto por el seno del ángulo θ, con signo más o menos. Con signo menos aquí. Y ya hemos encontrado entonces x punto y y punto. ¿Sí está claro esto? Si ya tenemos eso, podemos encontrar entonces la velocidad v. Porque la velocidad v al cuadrado será x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Donde x punto al cuadrado es L por θ punto por el coseno de θ al cuadrado más menos L por θ punto por el seno del ángulo θ también al cuadrado. Y elevando al cuadrado, entonces tenemos L al cuadrado, θ punto al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo θ más L al cuadrado, θ punto al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo θ. Ustedes pueden ver que en esta expresión nosotros podemos sacar como factor común L al cuadrado por θ punto al cuadrado. Y esto multiplica a la suma del coseno al cuadrado de θ más el seno al cuadrado del ángulo θ. ¿Cuánto vale esta identidad de aquí? Esto es 1. Y tenemos entonces que b al cuadrado es L al cuadrado por θ punto al cuadrado. Y resulta ser entonces que ya tenemos a b en función de θ punto, ¿no es cierto? Es uno de los estados. Y ya está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar h en función de los estados. Asimismo, en este gráfico, ustedes pueden darse cuenta de una cosa, ¿no es cierto? Desde el punto de referencia de aquí hacia acá, nosotros tenemos el segmento L, que está definido aquí. Desde este punto de referencia hasta este punto de acá, tenemos el segmento Y. Y desde este punto de aquí hasta acá, tenemos H. Por lo tanto, L es la suma de ¿qué? De Y más H. Entonces decimos que L es igual a Y más H. Como nos interesa a nosotros lo que es el H, vamos a despejar H y tenemos que esto es igual a L menos Y. Y resulta ser que nosotros determinamos que Y es esto de aquí, L por el coseno de teta. Entonces H es igual a L menos L por el coseno de teta. Y ya tenemos a H en función de teta, que es uno de los estados. ¿Está claro hasta aquí? Y está listo. Volvemos entonces al lagrangiano y decimos que esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es L al cuadrado por teta punto al cuadrado, menos la masa por la gravedad y por la altura h, que es L por 1 menos el coseno de teta. Mientras que la función de disipación nos queda menos f por teta punto y está todo listo. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como ya tenemos todo listo aquí, todo está en función de los estados, aplicamos la ecuación generalizada en función de los estados. Entonces, tenemos que la derivada de L con respecto a teta menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de L con respecto a teta punto es igual a la derivada parcial de f con respecto a teta p. ¿Cuál es la derivada parcial de L con respecto a teta? Por L al cuadrado por theta. No, L al cuadrado no es. Aquí tenemos el lagrangiano, ¿cierto? MGL por el seno del ángulo con signo más o menos. ¿Por qué menos? Por el signo restante. Aquí tenemos menos. Por menos se hace más. La derivada del coseno es menos seno, entonces es menos aquí. Nada más, ¿no es cierto? Menos la derivada con respecto al tiempo. ¿Y yo por qué no queda teta punto? Porque no estamos derivando con respecto al tiempo, sino con respecto a tiempo. Pero la derivada. Ah, no, ¿por qué? Está en el sexto. La derivada parcial de L con respecto a teta punto, ¿cómo nos quedará? N por L al cuadrado Teta punto. por teta punto. Ya está. Y la derivada parcial de f con respecto a teta punto menos f. Finalmente, tenemos que menos n por g por L por el seno del ángulo teta menos esta derivada con respecto al tiempo nos queda m L al cuadrado por teta 2 puntos igual a menos f.
cierto? Podemos simplemente expresar como f igual a ml al cuadrado, teta 2 puntos, más mg L seno del ángulo teta. Para la implementación, ustedes pues simplemente van a despejar la variable de mayor grado. Queda teta 2 puntos igual a f sobre m por L al cuadrado menos la masa, la gravedad L seno de teta sobre m L al cuadrado. Cancelando todo lo que necesitemos, nos queda f sobre m por L al cuadrado menos g sobre L seno del ángulo teta. Y esta es la ecuación. Vamos a determinar las entradas y las salidas. ¿Y cuántas salidas tenemos aquí? Una nada más, ¿no es cierto? Esto es teta 2 puntos. ¿Cuántas señales de entrada vamos a tener al bloque? Dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? F y la ángulo teta. ¿Y ya? La gravedad. No, la gravedad no, la gravedad es G igual a 9.8. Parámetro físico nada más. Y tenemos todo listo. ¿Está claro entonces hasta aquí? Sí. En el caso de que la fuerza no estuviera en dirección de teta, En el caso de que la fuerza no estuviera en dirección del ángulo teta, entonces pues nosotros daríamos esto, ¿no es cierto? Supongamos que la fuerza está aquí. Entonces, la función de disipación, ¿cómo queda aquí? No hay amortiguador, entonces es 1/2 por c. Menos la fuerza F. ¿Por qué velocidad está multiplicando? Ya, ¿cuál velocidad lineal? ¿Y o x? X punto. Entonces ahora sí nos toca dejar que x punto esté en función de los estados y resulta ser que x punto para nosotros es esto de aquí. Entonces lo único que hacemos es que la función de disipación es igual a menos f que multiplica a esto de acá, L teta punto coseno de teta. Y la derivada parcial de f con respecto a teta punto es igual a menos f por L por coseno de teta. Y ya. Eso sería lo que nosotros ponemos acá. Nada más. ¿Alguna otra cosa más? Ya, el próximo día martes vamos a tener la primera actividad grupal. Entonces, yo les voy a subir la actividad grupal al aula virtual. No es necesario que